Mira, nuestro invitado estaba la cosa un poquito complicada, pero creo que ya lo hemos resuelto. Ahora sí, lo hemos resuelto, Jorge, por fin. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, qué gusto verte aquí, qué alegría. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, la verdad es que muy contento, me apetecía un montón verte, hablar contigo un buen rato con calma y la verdad es que, como te gusta decir a ti, ¿no? En muchos foros, ¿no? Pues igual quizás este sea mi momento especial, ¿no? Del día, ¿no? Bueno, así que nada, este va a ser mi regalo especial del día de hoy, esta charla Me contigo. encanta. Coleccionando momentos, que es lo que yo siempre digo, efectivamente. Exacto. Bueno. Yo sé que hay mucha gente que se nos está conectando. De hecho, veo que se nos están conectando hasta desde la India. No te digo nada más. Así Wow. que saludamos a todos los que estáis aquí conectándoos. Y antes de comenzar a explicaros por qué quería invitarle a Jorge a este programa de Hablando Claro, quiero enseñaros una cosa. Una cosa que he rescatado hoy y que me ha acompañado, pues yo creo que en los últimos 15 años más o menos, y es este pequeño librito que tengo aquí. Wow. Habéis visto la sonrisa de Jorge, ¿verdad? ¿Y veis lo que pone aquí? Bueno, pues es que Jorge es coautor de este libro, es una de sus obras, porque Jorge, ahora os lo voy a explicar todo con calma, es, entre otras muchas cosas, escritor. Y hace ya muchos años que nos conocemos virtualmente porque no hemos tenido la oportunidad de juntarnos mucho así en persona con tantos viajes que hago yo por el mundo, pero bueno, pues la amistad y la conexión se ha mantenido. Jorge, ¿dónde estás ahora? Pues ahora mismo estoy en casa, estoy en Zaragoza, en España, y bueno, pues ya te digo, feliz sin parar y bueno, y también feliz de ver que no paras y de ver todos tus vídeos en todos esos sitios tan chulos. Y es curioso, ¿no? Cómo nos une, es lo que decías, ¿no? Cómo nos une la amistad desde hace tanto tiempo y se mantiene de esta forma, tan a veces no la deseada, tan virtual, pero desde luego no por eso menos intensa o menos, o menos verdadera. No, por supuesto. Además, que bueno, pues a lo largo de los años van surgiendo momentos, vamos compartiendo instantes, vamos aprendiendo de la otra persona, ¿no? Déjame un instante, Jorge, para que te presente formalmente, para que la gente que no te conoce todavía sepa un poquito quién eres y que explique por qué quiero que estés aquí en Hablando Claro. Bueno, Jorge, os he dicho hace un momento, es, entre otras cosas, escritor. Es además profesor de escritura creativa y gestor cultural. O sea, que de esto sabe un montón. Lo que más le apasiona de la escritura es enseñar a crear historias y por eso, desde hace más de 15 años, imparte cursos y talleres sobre el tema. También da charlas y conferencias sobre la literatura y el fomento de la lectoescritura. Es uno de los socios fundadores de Atrapavientos, una organización sin ánimo de lucro que persigue el desarrollo, la investigación y la difusión de toda clase de actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil. En 2022, Atrapavientos recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, Jorge ha publicado varios álbumes ilustrados como Te regalo un cuento o el que os acabo de enseñar yo, Despedida de tristeza y Tropecista. Ha creado diferentes campañas de fomento a la lectoescritura, ha impartido, como hemos dicho, talleres y conferencias en todas partes. Vamos, ha colaborado con todo el mundo, incluyendo el Instituto Cervantes en Utrecht, próximamente el Instituto Cervantes en Rabat. Bueno, como veis, en todo lo que tiene que ver con la literatura infanto-juvenil, es un crack, un auténtico crack. Y hemos querido hablar con él porque este mes en el instituto estamos trabajando el tema de la ética. Y se nos ocurrió que sería muy interesante ver cómo ha ido evolucionando o cómo se encuentra en este momento el tema de la ética en la literatura infantil y juvenil. Jorge, voy a empezar planteando que sobre todo antiguamente los libros para niños eran una vehiculación de valores, principios, creencias,
A través de las historias para niños, que muchas veces no estaban ni siquiera escritas, sino que eran transmitidas verbalmente, se buscaba transmitir enseñanzas que pudieran formar a los niños, sobre todo más que a los adolescentes, a los niños. ¿Has visto un cambio en ese aspecto en la literatura actual para niños y adolescentes? ¿O crees que todavía se busca ese objetivo fundamentalmente? Pues mira, te voy a decir, y ya de entrada me voy a mojar, te voy a decir que afortunadamente creo que ya no se busca fundamentalmente, es importante lo de fundamentalmente, esa transmisión de valores. En realidad se sigue haciendo de alguna forma. Yo sobre todo lo detecto en los procesos de escritura creativa. Yo lo detecto desde el punto de vista de que muchos participantes en talleres de escritura creativa a veces manifiestan que quieren escribir determinado texto buscando transmitir determinado valor. Entonces, volviendo un poco al repaso histórico que has hecho, que me gusta mucho, obviamente, pues sí, desde los tiempos en el que los cuentos se leían y se transmitían pues al calor del fuego de la chimenea, ¿no? Se buscaba, siempre se ha considerado que la literatura, especialmente la literatura infantil, era eso, ¿no? Era un contenedor de valores que a veces, yo creo que incluso hace mucho tiempo, era no solo para transmitir valores, sino para advertir a los niños de las cosas que no debían hacer, ¿no? De los peligros que nos rodeaba la vida. Y de hecho, si recuerdas, las primeras versiones de los grandes clásicos eran cuentos muy crueles. Es decir, hay que hablar de la primera versión, siempre se habla de la primera versión de Caperucita de Perrault, pero luego se habla de todas esas versiones que hubo después que se fueron dulcificando y suavizando poco a poco, porque incluso la versión inicial era casi gore, ¿no? Y de cómo pues lo hacían los hermanos Grimm, cómo lo hacía Andersen, cómo lo hacía Perrault. Y ahora, pues yo creo que se sigue en cierta forma manifestando ese deseo de transmitir los valores o la ética, pero yo creo que no como búsqueda principal. Al final, yo creo que los valores están presentes en cualquier texto, queramos o no. Es decir, esto no va, o mi punto de vista no es valores, no literatura, sí. Pero al final, de todas las funciones que tiene la literatura, de las muchas funciones que tiene la literatura, quizás a mí me interesa más, también como escritor o como profesor de escritura creativa, la estética que la moral, ¿no? Pero lo único que me chirría a mí, y de hecho es un concepto que genera algunos sarpullidos en mucha gente, ¿no? Esto de transmitir valores. ¿Por qué necesitamos transmitir valores a través de la literatura infantil y no a través de otras cosas, ¿no? Pues a mí me parece lo que más me chirría o con lo que menos coincido es con la búsqueda fundamental de eso. Es que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que ahí reside todo, ¿no? Los libros los libros sin olvidar o olvidando al revés las cosas más importantes como es la calidad literaria o la historia que está detrás de ese texto. Sí, fíjate, Jorge, porque una de las cosas que nosotros enseñamos en el instituto, que también de alguna manera trabajamos el tema de la creación de historias y la creación de personajes desde el conocimiento y la comprensión del ser, porque si tú vas a crear personajes y quieres que sean sólidos, si tú vas a crear historias y quieres que realmente fluyan y no haya cosas raras, pues tienes que conocer y comprender muy bien a tus personajes. Entonces, yo creo que una de las cosas que enseñamos que de alguna manera refleja lo que tú estás diciendo es que para que un personaje sea realmente auténtico para el lector y el lector pueda conectar con él, ese personaje tiene que tener sus propios valores, sus propios principios y tiene que reflejarlos en su manera de comportarse y en su manera de hablar. Entonces, en todo buen libro, diría yo, y aquí el experto eres tú, el personaje, cada uno de los personajes va a reflejar sus valores y sus principios en las interacciones con los demás y en la trama de la historia. Claro. Entonces ahí estamos transmitiendo valores y principios, pero no basando la historia en ellos. Eso es un poquito, ¿no? Sí, bueno, además es que sobre todo cuando vamos al género de la novela en especial, dado que la novela sabes que se sustenta básicamente en unos buenos personajes, que igual el relato y el conflicto
pues el relato o el cuento pueden estar más pendientes o más dependientes del conflicto, al final es normal. Nuestros personajes hablan, sienten, tienen una posición ante la vida, eso es normal, tienen esos valores y de hecho los buenos personajes, tú también lo sabes muy bien, son personajes imperfectos, tienen defectos y tienen virtudes, hacen cosas muy bien y hacen cosas fatal. Y a veces son buenas personas y a veces son malas personas, depende de con quién, como dirían en México, como la pinche vida, ¿no? Entonces, se trata de eso. El problema, ¿cuál creo que es? Cuando primero, como autor, te olvidas de la historia y lo principal es, me voy a sentar aquí, señoras y señores, y quiero escribir una historia que trate profundamente el valor de la amistad, ¿no? Al final, nuestros personajes interactúan, se llevan bien, se llevan mal, son amigos o no, y por ahí vamos viendo que esa es la forma que fluye la historia. Eso por un lado. Y luego, creo que algo que genera mucho ruido en el lector es no cuando se ve a los personajes y cuál es la posición que tienen ante la vida, sino cuando se ve al escritor, lo que decimos en los talleres de escritura en Atrapamientos, y se ve que saca el dedito y dice, ay lectora, tienes que entender que lo que te estoy queriendo decir es esto, ¿no? Y eso, además de que te saca de la historia, como decía, creo que es creo que es tentador, porque creo que a todos nos tienta en un momento dado, cuando tenemos un altavoz, opinar, pero creo que es un error terrible, ¿no? Entonces, es lo que decimos, cualquier historia nos muestra una serie de valores, de ideas, de posición. Es claro que no estoy tampoco queriendo decir que el autor no se pueda posicionar ante la vida, porque de hecho a veces la literatura es un arma de defensa, es un altavoz, es un arma de protesta, son muchas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero yo creo que el lector es inteligente y creo que incluso en literatura infantil y juvenil es un poco eh, burlarse, ¿no?, del lector, querer decir cómo tiene que actuar. Y además los valores van mutando con la sociedad, es decir, van mutando con el tiempo. Es decir, que hay una serie de valores que más o menos se consideran, bueno, permanentes o inmutables en el tiempo, pero hay otros que no. Y al final, en algunas sociedades incluso los mismos valores serían vistos de formas muy distintas, con lo cual, y de hecho hay libros que hoy en día no resistirían a lo mejor el paso del tiempo, o autores, porque ahí tenemos un jardín para meternos, ¿no? Los libros prohibidos, los autores prohibidos o cancelados, ahora con la cultura de la cancelación, todo eso queda mucho que pensar. Sí, fíjate lo que estaba pasando hace poquitas semanas con algunos de los clásicos estadounidenses que Claro. han querido cambiar, alterar para que sean pues políticamente más correctos, ¿no? Un breve comentario, nos saludan desde Ecuador y nos dicen, Jorge, que el tema les parece interesante. Muchos saludos, Mónica, desde Suiza y desde España. Hola, Mónica. Bueno, estamos hablando de la importancia de que los personajes transmitan su visión, sus principios, sus valores, que el autor de alguna manera no interfiera demasiado en eso, sin ser como el maestro de ceremonias, sino quizá pues pasar un poco desapercibido, aunque su propia manera de ver el mundo, su propia visión del mundo, de alguna manera impregne todo su relato, porque no te puedes separar tampoco de lo que has creado, sigues siendo el creador, ¿no? Estamos hablando de la ética en la literatura infantil y en la juvenil. ¿Tú dirías que hay diferencias en cómo se aborda este tema si comparamos la infantil con la juvenil? Si decimos, no sé, que los libros de hasta X años frente a los que están para adolescentes, ¿crees que se aborda la ética de una manera distinta? ¿Crees que quizá los libros para más pequeños tienen ese afán educativo más fuerte que los que se dedican a los adolescentes? Y segunda parte de la pregunta, Jorge, ¿crees que autores como J.K. Rowling con Harry Potter han influido en que esto cambie de alguna manera en estos últimos años? Pues empieza al revés, porque mi memoria es muy corta y pues sí, pues Rowling ha influido, Roald Dahl ha influido, ¿no? Roald Dahl habría que ver, bueno, también hablábamos antes, ¿no?, de la cultura de la cancelación y todos esos intentos que ha habido, ¿no? Y no tan intentos, ¿no?, de cambiar los textos originales de Roald Dahl, que no sabemos si a día de hoy sería un autor bien visto, ¿no? Y no sé si las editoriales querrían publicar a Roald Dahl cuando hace a veces una crítica tan exacerbada, por ejemplo, hacia la familia, ¿no? O muestra a veces unos padres tan abyectos y tan tontos y, ¿no? Mucha gente se volvería, seguro que
que se volvería contra libros tan maravillosos, por ejemplo, como Matilda, y diría que, bueno, que cómo se puede atacar así a la familia, a la ¿no? institución. Claro, entonces, bueno, cuando a mí lo que me parece maravilloso de Dahl o de esos autores que nombras son las historias que cuentan. Eso por un lado. Y luego lo primero, si hay una diferencia entre cómo se aborda la ética, pues es que espero que no se aborde. A mí, obviamente, es mi postura, ¿no? Y respeto a todas las demás, pero yo creo, también es verdad que creo que se publica hoy en día muy buena literatura infantil y juvenil. También es verdad que no tengo, cuando tú me preguntas las edades, yo cada vez tengo menos claros el tema de las edades, ¿no? Porque, vale, bueno, tenemos primeros lectores dentro de infantil, hay gente que hace hasta 2 y 3 categorizaciones diferentes de edades, luego de repente ya eres juvenil y ya de repente... Entonces seguramente a todos nos ha pasado que hemos leído cuando éramos niños libros que se iban de esas categorías de edades porque nos apetecía experimentar con otro tipo de libros, pero yo creo que una cosa buena que sí que se hace en general es que se publica muy bien, se publica seguramente, además de más que nunca, que ese es otro debate, seguramente mejor que nunca, y sobre todo creo que se está consiguiendo que en literatura infantil y juvenil, en infantil y en juvenil, se hable de todos los temas, porque quizás ahí también el tema del tema es algo que también podríamos conectar con todo esto de la ética y los valores, ¿no? Se puede hablar de cualquier cosa en literatura infantil, le podemos hablar a un niño de la muerte, podemos hablar del sexo, podemos hablar del maltrato escolar. En mi opinión, la respuesta es que sí. A lo mejor luego hay que ver cómo, ¿no? A ver qué tienes por ahí. ¿Qué tienes? Claro. Fíjate, Uh-huh. este es un libro que habla del abandono. Este es el cuento que yo escribí, Caribú, cuando Ah, adopté a mi Caribú, hija. es verdad. Claro, Sí. claro. Y es un Sí. cuento que habla del abandono infantil. Uh-huh. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y luego, y luego hay temas además que incluso, fíjate, ahora estaba pensando eso que hablábamos antes de que a veces los valores van muy pegados a la sociedad, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hasta hace muy poco apenas se hablaba o estaba totalmente prohibido hablar en los medios de comunicación del suicidio, ¿no? Y ahora de repente se habla del suicidio porque se entiende que cuando hablas del suicidio puede servir para ayudar a evitarlo y a combatirlo, ¿no? Y yo creo que con la literatura infantil y juvenil pasa un poco lo mismo. Hay muchas ramificaciones de esto, ¿no? Porque a veces el principal problema o alguno de los principales problemas sobre el rechazo está en las propias familias, ¿no? ¿Cuántos profes de lengua y literatura no reciben a veces visitas o llamadas incómodas de padres que dicen, oye, ¿por qué le has dado a leer este libro a mi hijo o a mi hija? O viceversa, ¿eh? No quiero decir, vamos, a veces encima lo curioso es, y abro un debate más, es si realmente nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros jóvenes eligen los libros que leen, por todo esto de que hay un montón de mediadores, de prescriptores, de gente que en cierta forma parece que tenemos que decidir qué libros tienen que leer nuestros jóvenes. Y ahí también estamos haciendo un filtro, posiblemente, entre otras cosas, un filtro moral, un filtro ético y de esto conviene para tu educación, esto conviene que lo leas o no para formarte mejor o no como niño o como joven. Y a mí Pero me eso, parece que son Jorge, debates Jorge, ya alucinantes. está también en la propia sociedad, es lo que estabas comentando tú. ¿Quién decide qué libros infantiles o juveniles se publican? ¿Quién decide cuáles se venden? ¿Quién decide cuáles se retiran del mercado? Pues un poquito quienes toman esas decisiones también de alguna forma están marcando una pauta ética en la literatura. Y no solamente en la infantil y en la juvenil, pero en la de adultos igual. O sea, había libros antes que no podían leerse con facilidad porque ni siquiera se podían encontrar. Y también esto me lleva a otro tema que te quería plantear y es la diferencia que encontramos a nivel de ética y de temas que se tratan y de contenidos desde la perspectiva ética entre las literaturas infantojuveniles de diferentes culturas. Claro. Porque me imagino que no tienen nada que ver el tipo de lecturas que hacen, por ejemplo, no sé, los niños asiáticos comparados con los niños latinoamericanos comparados con los africanos. Y que el tema ético también tiene un reflejo en eso, ¿no? Sí, la verdad es que el debate es
Fascinante. Estaba pensando, mira, al final lo de Rabat ha sido nada, ha sido la semana pasada y yo creo que se ha conectado, no sé si está conectado, se ha conectado Carmen, que nos estará viendo desde Rabat y que quizás ella podría aportar al debate cuál es la visión o cuál es el tipo de libro, por ejemplo, que se publica en Marruecos, ¿no? Cuando, siendo que hay una diferencia. Es verdad que los grandes temas son universales y que quizás pues hay temas que pueden resistir a casi cualquier cultura. Bueno, pueden resistir, pueden transitar en cualquier cultura, ¿no? Lo que decíamos, pues la familia, el amor, la muerte, la amistad, el contacto con la naturaleza. Pero fíjate que nunca me había hecho esa reflexión. Es decir, me había quedado, soy un poco corto de mente, porque me había quedado solo en esa frontera de, ojo, qué peligro, qué cuidado hay que tener con intentar ser demasiado pedagógicos con la literatura, pero es verdad que no había, claro, es que tú eres una mujer de mundo, Jessica, y eso se nota. Entonces tú tienes una mirada mucho más profunda que yo, ¿no? Me has dejado noqueado con esto, porque digo, ostras, es verdad, es verdad. Pero fíjate, ya te digo, lo poco que hemos viajado en Atrapavientos y sí que hemos podido... Mira, eso es verdad. Esa reflexión es interesante, porque ahora que he hecho un poco la vista hacia atrás, nosotros hemos trabajado en talleres de escritura creativa con niñas y niños de México, bueno, de todo el cono central, también del cono sur. Lo que decíamos, hemos estado en Casablanca y en Rabat, o sea, hemos trabajado con niños y niñas de Marruecos, de Suecia, eh, de Países Bajos. ¿Y sabes qué? Yo no he encontrado grandes diferencias. Es decir, no he encontrado grandes diferencias a la hora de analizar sus historias, porque al final es verdad que con todos esos niños y niñas hemos trabajado en sus procesos creativos, ¿no? Y las temáticas de las historias, los grandes temas universales de los que te comentaba, realmente yo tengo la sensación de que están unidos por un hilo invisible que hace que les conecten a todos casi por igual. Y ahora, y es verdad, joder, es que me acabas de girar la cabeza con todo esto. Fíjate, Jorge, eso me recuerda a una cosa y creo que ahí quizá encontramos una explicación. Cuando yo era intérprete de conferencias, me tocó traducir en varias ocasiones a uno de los grandes maestros mundiales del guión, Robert McKee, y de hecho traduje luego su libro, El guión. Y una de las cosas que él enseñaba en su curso es que para que una historia realmente se convierta en un enorme éxito, esa historia ha de ser local, pero tener alcance universal. Universal. Entonces, tiene que tener ese tufillo local, digamos, una historia que sabes que se ubica en un determinado espacio, pero tiene que tener un impacto universal, tocando un poco el corazón de cualquier persona en cualquier lugar. Y esas, según él, son las historias de gran éxito en el cine y en los libros. Entonces, yo me imagino que a lo que tú te estabas refiriendo hace un instante quizás es a eso, ¿no? A que lo que tú estás viendo es que los grandes temas que realmente tocan a los niños en el mundo son muy parecidos. Yo siempre digo en la humanología que a lo largo de todos los años que llevo trabajando con seres humanos, que son muchísimos, no he conocido a una sola persona, ni una, que no quiera ser feliz. Y la felicidad la definirá cada persona. Pues yo me imagino que con los niños y con los adolescentes pasa un poco lo mismo. Todos tienen ciertos temas, ciertas cosas que son comunes y que nutren las historias que van creando. ¿Es a eso a lo que te referías? Pues seguramente sí, pero tú lo has colocado mejor. Sí, y además sigo un poco pensando en que sí, totalmente de acuerdo. Y además eso ha hecho acordarme un poco de cómo nos conocimos, ¿no? Y me acuerdo que precisamente eso, uno de los hilos conductores, uno de los detonantes, hablando de historias, ¿no? De esta amistad fue pues el conocerte gracias a que leí esas maravillosas traducciones de maestros como Maquis o como Borhaus. Yo es que creo que además siempre decimos, y creo profundamente en que es así, es que la literatura es viajar, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos permite es vivir otras vidas y otros lugares.
Y además estaba pensando, por ejemplo, en grandes premios de literatura infantil y juvenil de aquí de España, los premios organizados pues, por las grandes editoriales, y estaba acordándome de que muchos de esos premios cuentan historias que suceden en otros países, en otras épocas y en otras culturas, ¿no? Estoy, por ejemplo, acordándome ahora de La rama seca del cerezo, es la novela con la que mi querido Rafael Salmerón ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil el año pasado, y es una historia que cuenta, que habla bueno, sucede en varias etapas del tiempo, pero básicamente está centrada en Hiroshima, ¿no? Cuando estalla la bomba atómica, y una historia que sucede en esa Hiroshima, en la de entonces y en la de ahora. Y claro, y Rafa, por ejemplo, cualquier buen escritor es capaz de trasladarnos a otra cultura, a otro país, incluso a otra época del tiempo, y hacer que la revivamos de esa forma, ¿no? E indagar también perfectamente en su cultura y en sus tradiciones. Y de hecho hasta recuerdo que Rafa me contaba que mientras escribía esa novela pues escuchaba música del país, o que comía pues los alimentos que suelen comer allí, etcétera. Y que de la misma forma, cuando hace unos años escribió La cometa de Noa, que es una novela que está situada en la Alemania, en la Polonia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo, él mientras escribía esa novela se alimentaba a base prácticamente de un agua, una sopa insulsa con 2 o 3 zanahorias, que era un poco lo que comían los protagonistas de su novela en los campos de concentración o en los guetos, ¿no? Y dices, bueno, pues es que las grandes historias, estén donde estén ubicadas, pues eso, son universales y tienen esa fascinación de conectar por igual con cualquier persona de cualquier rincón del mundo. Y eso creo que sigue siendo un misterio sin resolver, ¿no? Cuando se dice, que me parece maravilloso esa reflexión, que dice que las personas estamos hechas de historias, y dices, wow, es que es así, es que estamos hechos de historias, y además necesitamos las historias para explicarnos. Incluso desde la neurociencia, ¿no? Claro, en los últimos 15 años hemos averiguado un montón de cosas de nuestro cerebro lector, y hace poco leía un ensayo muy interesante sobre eso, y que más o menos venía a explicar que nuestro cerebro es un contador de historias y un decodificador de historias, que lo que hace es, ante la realidad que vivamos, sea cual sea, construye una historia para entenderla. Sí. Y eso me parece fascinante. Sí, sí. Fíjate, nos está diciendo una seguidora que la lectura es un gran antidepresivo, que no solo viajas, como dices tú, Jorge, Sí. sino que son grandes lecciones para todos. Entonces, lo que te estás diciendo es que la narrativa que nosotros estamos contando, además es una narrativa que no solo nos vale a nosotros, sino que vale al otro también, porque nos explica y nos explica hacia ellos. Claro. Por eso cuando leemos obras universales, no sé, cuando leemos el libro de la selva y nunca hemos estado en esa selva y Kipling nos cuenta cómo es esa magia y esa fascinación, la entiendes a la primera. De la misma forma que cuando Julio Verne nos contaba todo lo que nos contaba, no necesitábamos haber estado ni remotamente en el centro de la Tierra o en la Luna para saber que eso nos conectaba de muchas formas. Y lo que dice Victoria es verdad. ¿Cuántas veces no se dice también que la literatura nos ha salvado la vida, literalmente, a muchas personas, ¿no? La literatura o la escritura. Recuerdo ahora una charla maravillosa de Jordi Sierra y Fabra, que habla de eso, que habla de que a él la escritura le salvó la vida. Y nosotros hemos conocido casos en Atrapavientos de adolescentes que su vida, o sea, adolescentes en riesgo de exclusión social, con una adolescencia terrible, con muchísimos problemas, que gracias a la literatura han salido adelante. Entonces, no se trata tampoco de buscar poderes mágicos que no tiene, o sea, o que no existen en la literatura. Yo me acuerdo que a veces, tú recuerdas que a veces se han hecho campañas de fomento de la lectura terribles que te decían que leer te hace más sexy o más interesante o más... Y yo he leído mucho toda mi vida y no me he vuelto más sexy. O que te hace mejor persona, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas afirmaciones, ¿no? Leer no te hace más sexy ni te hace mejor persona, porque yo conozco gente que lee mucho y que pues, siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Que dices, yo qué sé, grandes dictadores que leían un montón y que tenían un pozo intelectual muy fuerte.
pero eso no les convertía en mejores personas. Bueno, están diciendo muchas cosas, ¿no? En Y los comentarios. ahora los voy a leer. Déjame que termine con un comentario a lo que acabas de decir, porque precisamente era una de las preguntas que tenía para hacerte. Estamos hablando de la ética y de los valores y principios que se transmiten a través de la literatura. Pero ¿tú crees que la literatura infantil y juvenil puede ser una mala influencia para los niños y adolescentes? ¿Puede transmitir algo equivocado, erróneo, dañino? En cuanto me hayas contestado, te comento lo que nos dicen desde el público. Si quieres, te contesto directamente, te adelanto que no, y luego ya después de los comentarios podemos hablar más, pero claro que no. De hecho, yo creo que no hay que proteger a nadie de la literatura en general y ni de la literatura infantil en particular. A veces hago una broma y es, a lo mejor habría que proteger a los alumnos de libros, es en broma, ojo, porque de hecho ni siquiera lo he leído, pero a lo mejor tendríamos que proteger a los alumnos de libros como 50 sombras de Grey. Insisto, es broma porque no soy capaz de hablar un libro que no he leído, pero que me hace gracia porque al final es, no protegemos, no necesitamos proteger a nuestros jóvenes de otras cosas, ¿no? De los videojuegos, de las series de televisión, de la vida misma. Y sin embargo, de los libros sí. ¿Qué tiene un libro de peligroso? Nada. Y es que a día de hoy todavía se cancelan y todavía se queman libros. Y entonces eso es lo que no. Pero bueno, ante tu respuesta, mi opinión, mi humilde opinión es que no, que la literatura infantil y juvenil no puede hacer ningún tipo de daño a nadie, no puede pervertir a ninguno de nuestros jóvenes, ni puede hacer que su vida sea un cúmulo de despropósitos. Bueno, pues te cuento que nos dice Ángeles, neurociencia, literatura y neuroeducación siempre son un motor de cambio. Y Margasque, 80, nos comenta, en épocas difíciles la lectura es una gran medicina. Super Papi nos dice, yo creo que leer sí puede convertirte en una mejor persona. Leer te enseña muchas cosas que de otra manera nunca habrías aprendido. Bueno, aquí tenemos 3 comentarios. Voy a tomar el último, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante. Y él está diciendo, esta persona está diciendo que leer sí que nos puede convertir en mejor persona porque nos enseña cosas que de otra manera no habríamos aprendido. Y en la humanología explicamos que efectivamente muchas veces el aprendizaje, como se dice en inglés, vicario, el aprendizaje que tú no haces personalmente, sino a través de experiencias de otros que te comparten lo que lees o que ves, es también un aprendizaje. Y en ese sentido, esta persona dice que te puedes convertir en mejor persona porque tienes más vivencias. Ahí nos podemos plantear la situación de un niño, a ver qué opinas de esto, Jorge, con una discapacidad que igual, bueno, pues no tiene muchas experiencias reales y que las experiencias que tiene son todas a través de la lectura. ¿Ese niño aprende ética con los libros? Ese niño aprende la vida con los libros, ¿no? Y la vida encierra todo eso, todo lo demás, ¿no? Es que la ética, yo creo que era, no sé si recuerdo que era Aristóteles, pero decía que al final la ética es como el arte de vivir bien la vida, ¿no? Y entonces ahí yo creo que incluso habría que distinguir entre ética y moraleja. Porque yo creo que moraleja es lo que genera cierto sarpullido y lo que creo que... Porque al final hablamos de cosas... La pedagogía no es mala, obviamente. Los valores no son malos. La ética, por supuesto, no es mala. Todo lo contrario, ¿no? Al fin se trata de tener herramientas para aprender a vivir bien la vida que tenemos, ¿no? A manejar la vida de la mejor forma que sepamos. Pero claro, eso a veces puede traspasar ciertos umbrales y podemos caer en esa tentación de la que hablaba antes, que es el exceso pedagógico, la moraleja, ¿no? El dedito que dice, bueno, sigo teniendo la duda, Super Paqui, con todo lo que comentas, porque yo creo que leer sí te hace comprender mejor la vida. Y entonces ahí sí genera muchas cosas. Quizás es verdad, insisto, yo no tengo tan claro lo de que leer te vuelve a mejor persona, pero sí desde luego te enseña a conocer otros mundos, otras culturas, otra forma de entender la vida. A lo mejor puedes desarrollar otras cualidades como la empatía, ¿no? O como la asertividad. Pero bueno, también hay libros, recordemos que hay libros donde los protagonistas son personajes abyectos que al final además se salen con la suya, y esos libros no son ni de lejos libros que hagan apología de la maldad. Y bueno, pues este personaje que ha sido muy malo y que ha matado mucho, y si al final encima triunfa, pues ni el autor nos está queriendo decir que en la vida nos tenemos que portar mal para triunfar, ni lo contrario.
Y de todas formas, para mí es que es fundamental en literatura infantil y juvenil porque nadie pregunta, o muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué se necesita para que un cuento, una novela o una historia atrape a un niño o a un adolescente? Y ahí yo creo que es fundamental, sí o sí, la calidad literaria. Y que incluso sea una historia divertida, que manda narices, que hay a quien le parece que el concepto divertido es peyorativo en una historia. Es decir, no, es que este cuento es divertido y solo es divertido. Y dices, bueno, a ver, eh, pues yo prefiero que una historia, desde luego un niño o un joven prefiere que una historia que lea sea divertida a que sea. Y de hecho los adolescentes en especial podemos llegar a perder a adolescentes como lectores si el adolescente nota el dedito. Porque como un adolescente note que además un escritor normalmente adulto, claro, porque los adolescentes que escriben muy bien, no escriben con el dedito, pues claro, como un adolescente le perciba que hay un escritor o una escritora al otro lado que le diga esto, pues lo perdemos, lo podemos perder. Nos comentan desde el público, los niños discapacitados también nos enseñan a nosotros. Jorge puede contar sus experiencias de un secreto o quién se come el agujero de las rosquillas. Cuéntanos, sí, Jorge, es verdad. ¿qué es eso? Es que soy el tipo de la digresión, que me preguntas una cosa y contesto otra y ya no me acuerdo de la No, pregunta original. tranquilo, porque es que hay mucho tema, hay mucha enjundia aquí hoy. Pues mira, no sé si lo tengo a mano, pero si no os los enseñaré. Una de las experiencias más bonitas de vida que hemos tenido con Atrapavientos en estos últimos 13 años ha sido que hemos trabajado precisamente talleres de escritura creativa con niños y niñas con discapacidad, ¿no? Y de hecho, la primera vez que nos contactaron, yo siempre cuento que me enfadé un poco porque alguien nos dijo, mirad, contactamos con vosotros porque nos han dicho que trabajáis muy bien la escritura creativa y además pues especialmente con infancia y juventud. Y entonces nos preguntaron, ¿podéis dar o se puede dar un taller de escritura creativa a un chico o a una chica con discapacidad? Y esa pregunta a mí me ofendió porque dije, ¿qué te hace? Lo primero que pensé es, ¿qué os hace pensar que no? ¿Y sabes qué sucedió? Ha sido un proyecto de varios años. Lo que cuenta Anabel, que es la persona que hacía esa pregunta, ha sido un proyecto de varios años con una organización de aquí aragonesa que se llama TADES, que también tiene una fundación tutelar, que tienen varios colegios maravillosos para niños y, bueno, chicas y chicas, bueno, y de todas las edades en realidad con discapacidad. Y durante varios años hemos trabajado talleres de escritura creativa que al final se veían reflejados en un libro. Esos son los títulos, algunos de los títulos de los libros que hemos trabajado con ellos. A veces en los talleres de escritura creativa enseñamos esos cuentos a personas que no tienen discapacidad y no les decimos que han sido escritos por gente con discapacidad. Hablamos de síndromes de Down, hablamos de Asperger y alucinan por la calidad de los textos y por la creatividad, ¿vale? Y es verdad que encima muchos de esos jóvenes no sabían leer o no podían escribir. De hecho, para mí era un taller de escritura creativa igualmente porque me sentaba con ellos, les pedía que me contaran sus historias, las grabábamos, las transcribíamos, pero eso es también muy interesante, porque si después hay hueco para hablar de cómo fomentamos la lectura en los pueblos donde hay gente que no lee o que no escribe, pero que se puede fomentar exactamente igual, volviendo a los chavales con discapacidad, primero, la creatividad que tienen es desbordante, son grandes contadores de historias, aunque no tengan ni nivel de comprensión lectora ni alfabetización, y tanto es así que transcribíamos literalmente sus textos, casi no había, yo siempre digo que apenas hubo un trabajo de edición, o sea, mínimo, y la gente que lee esos textos se lleva una sorpresa increíble porque son maravillosos. Y además, todos esos niños y esas niñas tenían una cultura de cuentos, sobre todo clásicos, maravillosa. De hecho, el primer libro, Un secreto creto, era lo que les pedimos es que nos contaran su cuento favorito, el que ellos quisieran, ellas y ellos quisieran, y que hicieran su propia versión. Entonces el libro es maravilloso porque hay una caperucita azul, hay una, bueno, en otro libro hicimos también, se escribió la leyenda de San Jorge y el dragón y al dragón le encantaba la verdura y bueno, hay cosas maravillosas que cuando las lees dices, jo, es increíble. Y una cosa que también, hablando de lo que estamos hablando, en esos niños y niñas con discapacidad que incluso no pueden leer, y con lo cual no les puede llegar estos valores éticos y morales a través del texto, sus historias eran
curiosamente eran muy éticas. O sea, no había nada disruptor, pero eran, por un lado, muy divertidas, eran muy transgresoras y sobre todo eran muy de una alta calidad literaria. Como concepto de historia, estaban totalmente estructuradas, presentaban los personajes de una manera maravillosa, había un conflicto, o sea, y era increíble. Hombre, de hecho, Jorge, casualidad, ayer estuve yo en un foro de personas, no, en un foro de inclusión, ¿vale? Que acabó hablando de personas con discapacidad, porque, bueno, yo no sé si tú recuerdas, yo soy una mujer con una discapacidad. De hecho, bueno, pues debería haber estado en silla de ruedas hace ya bastantes años, pero soy muy testaruda y aún no la utilizo todos los días. Y una de las cosas que comentábamos ayer es que todas las personas, todos los seres humanos tenemos discapacidades. Una discapacidad es una capacidad menor en algún campo, el que sea, ¿no? Exacto. Y hay personas pues, que tienen una discapacidad sensorial, otras tienen una física, otras tienen una intelectual, pero es que una persona que tiene una salud de hierro también puede tener una discapacidad, yo qué sé, de distinguir los colores, o puede tener, no ser capaz de calcular el espacio temporal, yo qué sé, ¿no? Todos tenemos limitaciones, sí. Todos. Pero también todos tenemos superpoderes. Entonces, lo que tú nos estás contando es que estos niños saben utilizar el superpoder que tienen para crear en su interior esas historias llenas de magia. Y bueno, pues yo creo que eso también se nutre de la ética que ellos han vivido o han respirado en sus vidas y es, volvemos a lo que decíamos al principio, la ética del autor, que de alguna manera invisible se transmite al texto, ¿no? Sí, pero es que fíjate, yo creo que la ética del autor es distinta y ahí podríamos hacer otra diferenciación, la ética del autor y la del lector. Es decir, yo creo que el proceso de lectura incorpora también una ética, una decodificación. Totalmente. Porque fíjate, es curioso y sobre todo en literatura no infantil y juvenil, si es que, y aún así me resisto a decir, porque mira, ¿sabes? Una de mis definiciones favoritas de literatura infantil y juvenil es esa que dice que es la literatura que también pueden leer los niños y los jóvenes. Sí. Entonces, cuando en los talleres de escritura trabajamos con gente que quiere escribir para niños y jóvenes, en lo que más trabajamos y lo que más insistimos es en la calidad literaria. Entonces, pero claro, tú cuando leías unos poemas de Gloria Fuertes o cuando leías, no sé, cualquier obra de cualquier autor, tú ya sabías cuál era su posición ante la vida, sabías cuáles eran sus ideas ante el mundo, incluso sus ideas políticas, con qué estaban de acuerdo, con qué no, pero respetaban tanto al lector que no intentaban imponerte eso. Y me parece que eso también es maravilloso, ¿no? Yo soy Jorge Gonzalvo, hay gente que conocerá o no mis ideas, pero creo que un ejercicio de amor y de respeto hacia el lector y a la literatura en sí es la de no intentar imponer tu criterio. ¿Puedo manifestar cómo soy? ¿Cuál es mi forma de concebir el mundo? Absolutamente, claro. Pero también a veces una buena historia, un buen escritor se distingue de otro en que eso, ¿no? En que ante la tentación de enseñar el dedito y decir, lectores míos, esto es lo que yo digo y esto es lo que tenéis que hacer, no se hace, ¿no? Pero yo creo también, por defender un poco eso, insisto en lo que decía antes, creo que se publica más que nunca y se publica muy bien. Creo que se publican libros, los mejores libros y más hermosos que cuando éramos jóvenes, porque yo recuerdo que las historias cuando éramos jóvenes podían ser historias hermosas, pero claro, ahora se hacen unas ediciones maravillosas y creo que ahí hay que... pero también creo, y es verdad, que los autores de literatura infantil y juvenil generalmente sienten un respeto absoluto hacia el niño, hacia el joven y hacia la literatura. Y creo que en ese aspecto se está haciendo una buena labor. No se trata de elegir entre calidad literaria y pedagogía. Se trata primero, de que la calidad literaria sea irrenunciable en cualquier texto. Yo creo que como autores tenemos que siempre aspirar a la máxima calidad. Pero es que también hay que ver por qué un autor quiere escribir, que esa sería una gran pregunta que seguro que tú muchas veces trabajas, ¿no? ¿Tú por qué quieres escribir? ¿Para imponer tu forma de ver el mundo a los demás o simplemente porque necesitas contar una historia? Y cuando necesitas contar una historia, seguramente esa necesidad es tan grande que ahí claro que vas a dejar muchas huellas de tu impronta, de tu forma de ver la vida. Pero yo creo que lo harás de una forma tan hermosa y tan poco, impositiva, que todo no se transmite. Es que además se nota enseguida. Yo creo que en Amazon tendrían que inventar, yo creo que seguro que existe un termómetro para detectar
historias con el dedito, ¿no? Y que cuando tendrían que venir con el libro incorporado y tú pones el termómetro en el libro y salta o no la alarma y te dice, ojo, porque este libro va apareciendo el dedito por ahí. Pues nada, Y se le que puede proponer a Amazon que lo incorporen. por un pequeño porcentaje para... Seguro. Tenemos otro comentario, nos dicen, el problema es convertir la literatura en una medicina. Por supuesto, te ofrece maravillosas herramientas y situaciones para debatir. El libro, sea para adultos, sea para niños, sea para adolescentes, no deja de ser una ventana a un mundo, el mundo que nos comparte el autor. Y de esa manera, obviamente, nos ofrece, como dice esta persona, herramientas y situaciones que el lector se encuentra. Al abrir el libro te las encuentras ahí, ¿no? Y eso te hace, a veces, plantearte cosas que de otra forma nunca habrías pensado. Y en ese sentido, nos confronta a veces la literatura con realidades para nosotros desconocidas o presentadas desde una perspectiva que nunca se nos habría ocurrido. Y eso sí que de alguna manera transmite la visión ética o del personaje o del autor. ¿No te parece? Sí, y me parece que además que concuerda muy bien con eso, con esas diferenciaciones que estábamos haciendo, ¿no? Que ya empezábamos un poco a navegar en las procelosas aguas de estos conceptos y ya cuando empezamos a diferenciar entre ética y moraleja, ya nos gusta más, ¿no? Nos sentimos como más cómodos y cuando hablamos de pedagogía también, es decir, creo que está quedando claro que nadie cuestiona que la literatura transporte, entre otras muchas cosas, también eso, transporte esos contenidos, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Eh, Al final se trata de, yo creo que de no querer imponer, ¿no? Un determinado punto de vista, pero tampoco nos olvidemos de otra cosa, Jessica. También hay libros muy malos que no nos enseñan nada, porque vuelvo un poco a lo que comentaba antes. A veces le otorgamos a la literatura demasiados superpoderes, como a casi todo, pero a veces hay libros que, bueno, no pasa nada, ¿no? Como decía Daniel Pennac, y cuando habla de sus maravillosos derechos del lector, pues hay lecturas que no pasa nada, incluso es mejor si abandonas, porque no te están aportando nada, a ti en concreto, porque luego además es eso, ¿no? La lectura ética de cada texto es también individual, igual que, bueno, ese momento de lectura de cada uno de nosotros cuando se enfrenta a un texto es unipersonal y las conclusiones que extraemos también. Entonces, me gusta, o sea, me estoy empezando a sentir cómodo en esta conversación cuando hemos llegado a esa conclusión un poco de decir, vale, diferenciamos ética y moraleja y diferenciamos también la ética del emisor y la ética del receptor. Claro, Eso creo porque que me gusta también. cuando Me hablamos... gusta verlo así. Dime. No, no, Uh-huh. sin más. No, dime, porque a veces se corta cuando estamos en directo. No, me está, me están pasando cosas muy chulas en esta conversación porque en directo estoy sufriendo procesos de pensamiento que no me había planteado hasta ahora, ¿no? Como lo que has planteado antes de las diferentes culturas, etcétera, y como esto mismo ahora, que yo mismo, casi en directo hablando contigo, estoy empezando a diferenciar eso, ¿no? Que decíamos. Y de repente me acabo de dar cuenta de que me gusta mucho o que me hace sentir muy cómodo esa idea de que la ética del emisor, la del autor, es una y la del receptor es otra. Y que además a veces pueden coincidir, se pueden alinear y a veces no sucede nada. De hecho, una vez leí algo muy interesante del gran sabio Juan Marta, que es un catedrático maravilloso que ha estudiado mucho sobre literatura infantil y juvenil, que decía que en realidad el libro por sí no es ningún transmisor de valores, porque no transmite nada, porque al final incluso el libro escrito con la mayor carga pedagógica del mundo, tú lo lees y no te cambia la vida y ni siquiera te cambia la forma de pensar y de parecer. Entonces, al final también, ante la gente que quiere prohibir o cancelar libros y decir, ojo con este libro que es muy peligroso, pero quizás también porque a veces les otorgamos a los libros ese poder mágico que no siempre tienen, ¿no? Este libro te cambiará la vida. Igual sí, yo creo que hay libros que nos han podido, no sé si cambiar la vida, pero sí desde luego abrir nuevos horizontes, que es un poco también lo que está comentando la gente que nos está viendo. Sí, fíjate, con respecto a lo que has dicho antes de la ética del autor y la ética del lector, eso me hace pensar en lo que ocurre, y esto se explica en la teoría de la comunicación,
cuando intentamos transmitir un mensaje, y un libro no deja de ser un mensaje, ¿no? Una cosa es el mensaje que tiene el emisor en la cabeza. Otra cosa es cómo es capaz de transmitirlo, porque ya está aplicándole su propio sesgo comunicativo. La tercera versión es la que el lector recibe, y la cuarta es cómo lo interpreta, porque tiene su propia perspectiva. Entonces ahí tenemos un proceso que altera completamente el mensaje que se quiso transmitir en su momento y que además se va a ver así de alterado de lector a lector, a lector, a lector. Y cada uno va a tener un poquito su propia versión de ese texto original que el autor tuvo en la cabeza un día. Y ahí la ética creo que también pasa por esos mismos 4 filtros, ¿no? O sea, yo tengo esta visión ética del mundo, mis personajes transmiten una visión ética de su mundo que obviamente va a estar afectada por mi propia visión ética del mundo, que también va a ser percibida por el lector a través de la palabra escrita, pero también a través de su propio filtro ético, ¿no? Nada, eso era por si no tenías mucho en qué pensar, yo te doy un poquito más, Jorge. Mira que yo padezco de insomnio, como esta noche duerma menos todavía de lo que duermo habitualmente, te reclamaré, ¿eh? Voy a estar ahí Nada, pensando. hacemos una sesión en privado y te ayudo a manejar esos problemas de insomnio. Jorge, Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. El máximo de tiempo que tenemos siempre para los programas es 1 hora y ya casi nos la hemos comido porque el tema está súper interesante. Pero yo creo que este tema que hemos estado manejando hoy plantea casi más preguntas de las que hemos podido responder. Y creo que ha abierto muchas avenidas de interrogantes importantes e interesantes. Entonces, aquí en directo y en público, me gustaría invitarte, Jorge, a que te apuntaras a participar con nosotros en el Instituto Internacional de Humanología en un panel de expertos. Me gustaría convocar, ya os avisaré, todos los que nos estáis escuchando y los que lo veáis después también os avisaremos, me gustaría plantear un panel de expertos sobre el papel de la literatura en la humanidad actual. Entonces, ahí me gustaría invitarte a que tú seas uno de los panelistas y que podamos ampliar este debate a más expertos, a más personas que puedan un poquito ayudarnos a entender el papel de la literatura infantil, juvenil y para adultos en la humanidad que somos hoy todos. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? Me parece maravilloso, me apunto siempre y cuando hagas un panel de no expertos, porque yo no me considero experto en nada, entonces metes a todos los expertos en un panel y a mí me dejas en el de no Hombre, expertos. eres experto en tu propia ética y visión del mundo. Bueno, sí. Te digo, es que estoy así como mirando de reojo porque me gustaría haber encontrado exactamente lo que decía Aristóteles con respecto a la ética, pero bueno, no lo encuentro y quiero pues, estar con el foco todavía en estos últimos minutos, pero al fin y al cabo decía eso, ¿no? Si la ética es la forma de obrar en la vida para ser más felices, yo creo que ahí encaja perfectamente con una de las muchas funciones de la literatura, porque es verdad, porque además cuando analizamos la literatura, vuelvo a lo de las funciones de la literatura, que son varias. Bueno, seguramente a los creadores nos interesa más las funciones estéticas, pero insisto, creo que un poco como cierre, creo que creo que al final... es que me ha encantado esta charla, porque al final me has hecho reflexionar sobre un montón de cosas que... Y si lo comparamos con el cine otra vez, y Claro. si yo te digo que un libro que... a ver si te lo puedo decir la idea que tenía en la cabeza. Yo cuando voy al cine y salgo de la película diciendo, tiene una fotografía maravillosa y no tiene nada más, para mí, lo siento, esa película no vale. Porque yo voy al cine no solamente para ver fotografías. Si yo quiero ver fotografía, me voy a una exposición. Yo quiero una historia, yo quiero un contenido, yo quiero sentir algo con esa historia. Entonces, lo que tú acabas de decir ahora mismo es que al final, en el libro, lo que importa también es la emoción que siente el lector, la sensación que el libro le hace sentir, y no solamente lo que es el aprendizaje, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero es curioso porque parece que la literatura o los libros a veces se les otorga como algo
más maldito, ¿no? que otras formas de comunicar o de expresión artística, como lo que decías, como el cine o como la pintura. No sé si alguien dejaría de recomendar ir a un museo para ver un cuadro que representa una escena muy violenta, ¿no? O una guerra o una decapitación, ¿no? No, dejemos de ir al Prado, no vamos a ver estos cuadros porque éticamente son Pero se hizo durante un reprochables. tiempo, Jorge. Ya, bueno, pero se ha hecho siempre. Te quiero decir que al final es eso, y bueno, pero es que es verdad, es que en pleno siglo XXI seguimos viviendo de una manera muy intensa la famosa cultura de la cancelación y eso da mucho que pensar. Yo digo que, mira, lo están diciendo ahora mismo, ¿no? Un buen texto tiene que dejar espacio al lector y no darle todo hecho. Eso es un acto más de amor y de respeto hacia el lector, ¿no? Y no querer y no querer dar por hecho, ¿no? Que la verdad está siempre en el autor, que yo creo que no. No sé, yo voy a... Vas a Cuando termine la meditar, me conexión, parece a mí. me voy a quedar ojiplático con la mirada perdida en el vacío, diciendo, madre mía, todas estas cosas que nos ha removido con este debate tan chulo, Jessica. Me encanta que te haya encantado, Jorge, ya sabes, la humanología es lo que tiene, estudiamos e intentamos comprender al ser humano, es a lo que nos dedicamos. Y este tema nos parecía, como he dicho al principio, importante, interesante y de mucho calado. Y así ha sido. Bueno, hemos mantenido una conversación que se nos ha quedado corta a los dos. Yo habría seguido sin duda. Nada, Por eso vamos a organizar otra en la que podamos tener más tiempo y podamos hablar de estos temas que son tan importantes. E invitamos a todos los que hoy os habéis conectado y a los que se van a conectar después a que nos mandéis vuestros comentarios, vuestras preguntas y a que sigamos construyendo, que es lo que estamos haciendo. Tú construyes a través de las historias y de las lecciones y charlas que impartes y nosotros desde la humanología. Y bueno, pues te queremos dar las gracias con un abrazo gigantesco en la distancia, Jorge. Gracias a ti, a vosotros, porque bueno, ha sido un rato encantador, delicioso, ha sido mi momento inolvidable del día y me lo apunto. Mi momento especial del día de hoy ha sido este y no sabes cómo te lo agradezco y cómo lo he disfrutado. Pues sigamos coleccionando momentos, de verdad, Jorge. Un abrazo de verdad con todo el cariño, un saludo a todos los que os habéis unido hoy a Hablando Claro, ya sabéis, todos los meses tenemos una edición de Hablando Claro, así que no os perdáis ninguna. Nos vemos en la siguiente. Jorge, cuídate. Un abrazo. Adiós. Igualmente, chao, hasta pronto, Jessica. Chao.